Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ahora empieza el vídeo, un vídeo que vais a flipar. Pero antes de nada tenemos que dar las gracias a la gente de Letishop porque patrocina este vídeo y agárrate porque vienen con un mega sorteo. Ya sabéis que estos días AliExpress está celebrando su aniversario y la verdad que están haciendo un montón de descuentos, hasta 70%, pero lo más interesante si queréis comprar algo es que lo hagáis utilizando el servicio de Letishop. Ya sabéis, es un partner nuestro de hace un montón de tiempo, un servicio de cashback. Vas a poder comprar en más de las 3.000 tiendas en las cuales tienen colaboración y cada compra que hagáis os devolverán un dinero que podéis gastar en lo que queráis. Ya sabéis que tenemos la versión web, la aplicación móvil y con la extensión vais a poder comprobar el historial de precios de un producto, las valoraciones de un cliente, además de, como siempre, que os devuelvan dinero. Y además Letishop está que tira la casa por la ventana y en su Instagram están haciendo un sorteo, te dejaremos aquí debajo en la descripción toda la información, y están haciendo un sorteo hasta el próximo 5 de abril con motivo del 11 aniversario de AliExpress, sorteando 11 ordenadores como lo que estáis viendo en pantalla, y es que es el pack completo, 11 kits de torre, monitor, ratón, teclado, auriculares, alfombrilla, una auténtica pasada. El sorteo lo están haciendo la gente de Letishop en el perfil de Instagram. Si accedéis, ahí tendréis toda la información, todo lo que tenéis que hacer para poder participar en este sorteo con motivo del 11 aniversario de AliExpress. Así que ya sabéis, utilizad Letishop, instalaros su extensión, toda la información aquí debajo. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bienvenidos al análisis del OnePlus 9. La semana, esta misma semana, que leches, es que hay tantos lanzamientos que tengo la cabeza dislocada. Esta misma semana subimos ya el análisis, te dejamos una tarjetita del OnePlus 9 Pro e incluso hicimos un unboxing muy divertido, te recomiendo que le eches un vistazo, en el cual mostramos las principales diferencias entre las dos versiones del fabricante OnePlus. Pues bien, llega el momento de hablar de la versión más mainstream, de la versión que más se va a vender, presumiblemente, del fabricante OnePlus. Hoy, análisis OnePlus 9. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a empezar por el apartado estético, por el diseño de este OnePlus 9, un teléfono que me parece muy atractivo, muy bonito y sobre todo con una trasera con muchísima personalidad. Es cierto que aquí lo tengo con el OnePlus 8T y hay bastantes diferencias estéticas y creo que están tomando buenas decisiones a nivel de diseño, el fabricante OnePlus. Teléfono grande, 16 centímetros, eso sí, únicamente entre comillas, 192 gramos y a mí a título personal me gusta más el tamaño que la versión Pro. ¿Por qué? Pues porque es ligeramente más pequeñito. No es mucho más pequeño, como estaréis viendo en algunas imágenes, pero tiene unas dimensiones a mi gusto un poquito más afines. A nivel estético, ¿qué os vamos a contar? Por una parte, destacar la buena implementación del Alert Slider, una muesquecita para pasar de sonido, silencio, vibración de una forma muy cómoda, buena ergonomía en la disposición de la botonera, todo está donde se le espera, USB tipo C, doble altavoz para este dispositivo y, por ejemplo, nos encontramos con algunos detalles que debéis conocer. Lector de huellas en pantalla que funciona muy bien, funciona muy rápido gracias a la tecnología AMOLED, nada del otro mundo, no me parece el más rápido del mercado, pero cumple muy bien. Y también le acompaña el segundo método de seguridad, albergado en el agujerito en pantalla en la esquina superior izquierda. Tenemos un reconocimiento facial rápido, funciona con mascarilla y poco más que deciros, no tenemos jack de 3.5 y sobre todo esta trasera, una trasera muy bonita, muy espectacular y en el cual vamos a encontrarnos tres colores. Tenemos esta especie de púrpura liloso con una pequeña trama en la parte trasera que sinceramente creo que es muy llamativo. Eso sí, se quedan las huellas de una forma bastante notable, Luego tenemos una especie de color menta y un acabado negro. Tres configuraciones que también vendrán asociadas a diferentes tipos de almacenamiento, pero muy bonito, la verdad que sí. Una cosita importante, tenemos un teléfono con pantalla plana. Sé que muchos de vosotros estaréis especialmente contentos con esto. Un terminal sin ningún tipo de curva y con unos marcos de pantalla que podrían haber sido algo más aprovechados. Es verdad que es un teléfono, no te voy a decir económico, pero bueno, ya tengo el spoiler. 709 euros, pinga, pim, pam, te suelto el precio ya. ¿Podríamos esperar más? Posiblemente, pero bueno, esta es la balanza del equilibrio, ¿no? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Dónde me esfuerzo más? Para intentar sacar un producto con una buena relación calidad-precio. Ya te digo, no son marcazos,
pero podrían ser más chiquititos. Y antes de ir al apartado del hardware, deciros que este teléfono no tiene certificación IP68. Asterisco, cualquier fabricante que tenga certificación IP68 está cojonudo, está muy bien, pero ningún fabricante se va a hacer responsable si tu teléfono se moja y se rompe. Que lo sepas. Yo es una cosa que digo cada X tiempo. ¿Tú que mi teléfono tiene IP68? Sí. Si se moja y se rompe, ninguna marca te va a devolver el dinero. No lo van a reparar. Que lo sepas. Yo estoy aquí para contártelo. Apartado del hardware, iremos rápido porque tiene lo mismo que el Pro y es una fantasía. Lo último de lo último. Snapdragon 888, 8 o 12 de RAM, tecnología DDR5, 128, 256, UFS 3.1, fantástico, vuela. El OnePlus funciona de maravilla en tareas del día a día, en aplicaciones de alta potencia gráfica, en juegos de última generación, es una auténtica gozada. Ya veremos cuando lleguemos al apartado de la pantalla que perdemos algunas funcionalidades que afectan directamente la jugabilidad, como es en el muestreo de la pantalla, la capacidad de reconocer los 360 Hz. Esto no lo tenemos en este dispositivo, la función HyperTouch, pero aún así el rendimiento es sobresaliente. Como siempre en OnePlus, ya sabéis, último hardware, buena optimización, pues el teléfono vuela. Y llegamos al apartado de la batería, y aquí me quiero detener porque hay detalles importantes, porque sobre todo en el Pro ya le tiramos un poquito de las orejas, y aquí estamos más contentos, evidentemente. Se han recortado especificaciones, tiene la misma batería, pues dura más. Tenemos una batería de 4500 mAh que, como os digo, nos ha durado más que la de la versión Pro. Ya os digo, no tiene tanta resolución, tiene menos brillo en la pantalla, es una pantalla más pequeñita y es un terminal más eficiente. Aquí sí que llegamos al final del día tranquilos. Además, mantenemos la carga rápida, 65 vatios. Este dispositivo carga en media hora el 100% del terminal y es una auténtica maravilla, nos ha gustado mucho. La verdad que estamos muy contentos, además el cargador viene incluido en la caja, lo cual está guay. Y además, esta versión, el OnePlus 9, incorpora la carga inalámbrica, y le pongo esta vehemencia y esta importancia porque las generaciones anteriores que no tenían la coletilla Pro, la carga inalámbrica no la teníamos. Ahora sí que lo hereda muy bien, eso sí, reducida. Carga inalámbrica de 15 vatios, la versión Pro son 50, ¿hubiéramos agradecido 50? Sí, pero oye, creo que se agradece el esfuerzo en poder dotar de estas funcionalidades un poquito más de teléfono tope de gama para este OnePlus 9. Así que ya os digo, muy buena potencia, una mejor autonomía y teléfono 5G, Dual SIM, NFC, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con el apartado del software. Oxígeno es fantasía, amor, muy bien, nos encanta, ya sabéis. No han habido cambios en esta generación, tenemos la última versión de sistema operativo, tenemos Android 11. Ellos dicen que ahora tenemos una tecnología Turbo Boost 3.0 que permite poder tener más aplicaciones en segundo plano. Hombre, tampoco lo hemos petado. Sí que es verdad que la experiencia que hemos tenido ha sido muy satisfactoria, pero como casi siempre, ya os digo, Oxígeno suele ser una garantía de éxito. Un panel izquierdo con la principal actualidad que lo hereda de Android, customización, modo oscuro, una paleta de wallpapers, de widgets bastante interesante y sobre todo una política de actualizaciones y un mimo por parte del fabricante que se agradece. Vamos a empezar ya con los apartados multimedia, porque aquí es donde encontramos verdaderas diferencias respecto a la versión Pro que ya analizamos. Es un teléfono más económico y vamos a intentar explicaros si está justificada esa diferencia de precio. Pantalla 6,55 pulgadas, resolución Full HD, tecnología AMOLED, 120 Hz, más de 400 píxeles por pulgada, HDR10 Plus y 1100 nits. Esta es la configuración de la pantalla del OnePlus 9. Esta es la configuración de los datos fríos. Esta es la misma pantalla que tenía el OnePlus 8. Resumen rápido, simple y para que todo el mundo lo entienda. Aquí no ha habido un paso adelante. ¿Es una pantalla que cumple? Por supuesto. ¿Hay teléfonos en esta horquilla de precio que tienen mejor pantalla? Pues también. Carlos, ¿dirías que la diferencia entre el OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro sobre todo en la pantalla? Pues sí. Para mí es la principal diferencia. La pantalla no decepciona, vuelvo a repetir el precio, cuesta 700 euros, es una pantalla muy digna con las últimas tecnologías, pero sí que es verdad que aquí le han pasado la tijera. Hubiéramos agradecido más brillo, lo que os decía en el apartado estético, unos marquitos más aprovechados. No tenemos el control LTPO, no tenemos un panel LTPO como sí que tiene el Pro para el control de los hercios. No tenemos la hipersensibilidad que os decíamos. Ya os digo, hay que separar las cosas, es un buen panel,
es más que suficiente por lo que vamos a pagar. Hay mejores alternativas y aquí hay un salto importante en el Pro también. Tú ahora tienes toda la información, pero es un panel con el cual vais a poder disfrutar y ya os digo, 120 Hz, 6,5 pulgadas, AMOLED, hostia, es una muy buena configuración, buenos ángulos de visión, pantalla plana. Pero bueno, aquí estamos para deciros un poquito nuestra experiencia e intentar mezclar todo, ¿no? Los datos fríos, los datos técnicos y nuestra valoración y la diferencia con sus rivales, con sus parientes, para que tú tengas la máxima información posible del dispositivo. Hablemos del apartado del audio y estamos muy contentos. Este OnePlus 9 peta un montón, se escucha extremadamente alto, sobre todo con los juegos, ¿eh? Se escucha muy bien, muy potente, doble altavoz, Dolby Atmos, no tenemos jack de 3,5, pero muy contentos con el audio del OnePlus 9. Pensé que veríamos esto. Creo que necesitan ayuda. El tiempo es mentira. ¿Estás bien? Estoy bien. Venga, vamos allá. Vamos a continuar con el apartado fotográfico de este OnePlus 9, parte tercera. Pone Hasselblad, colaboración con el fabricante sueco, hiper conocido, marca hiper premium, la cámara con la que se hizo el alunamiento, el alunizaje, el pie en la luna del señor Armstrong en 1969. Se hizo con esta cámara, una marca mítica. Triple cámara, sensor principal, 48 megapíxeles, IMX 689. Nota para los atentos de la clase, es el mismo sensor principal que llevaba el OnePlus 8 Pro, y esto pasa con OnePlus, ¿no? La generación Pro estrena sensores, la generación normal hereda el sensor del flagship de la generación pasada. El reciclaje, el aprovechar algo, el no tirar nada, esta es la gracia y creo que tiene sentido, ¿vale? Entonces, sensor principal, el gran angular, y aquí me pongo muy contento porque aquí podrían haber recortado y no lo han hecho. Han metido el mismo angular que teníamos en el 9 Pro, y eso quiere decir que es el mismo angular que tiene el Oppo Find X3 Pro, y eso quiere decir que el angular es la leche. Ya te adelanto que lo mejor que tiene esta cámara es el gran angular. Fantasía, maravilloso, excelente. Y luego tenemos un sensor monocromo, no tenemos un teleobjetivo. Amigo, el recorte se lo han metido por aquí. Valoración, voy a ser muy rápido, muy directo. La cámara del OnePlus 9 es una buena cámara. Sí, la verdad que es una cámara suficientemente buena, es una cámara acorde a lo que estamos pagando, es una cámara que tiene un comportamiento bastante positivo, no recuerda muy mucho, evidentemente, a la fotografía del 8 Pro. Sí que creemos que se ha mejorado algo en el apartado de nocturno, por ejemplo, la interpretación me gusta un poquito más, es una cámara muy todoterreno. Cosillas a tener en cuenta. Si lo comparamos con la cámara de un Mi-11, está muy parecida, es que la comparativa está en el horno. Si comparamos algunas fotografías, y vamos a dejar, mira, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Os vamos a dejar algunas fotografías que hemos tomado con el OnePlus 9 y con el OnePlus 9 Pro, para que vean las diferencias. ¿La cámara del Pro es mejor? Sí. ¿Es muchísimo mejor que te explota la cabeza? No, no hay tantas diferencias, entre una versión y otra. Vuelvo a repetir, mejor el Pro, pero la cámara del OnePlus 9 se defiende muy bien. ¿Lo hemos comparado con el Mi-11? Sale muy bien parado, ya os diremos, pero tenemos una cámara digna. Nadie se va a comprar el OnePlus 9 por su apartado fotográfico, pero no va a decepcionar a nadie. Donde sí que lo hace francamente bien es en el apartado del gran angular. Tiene una muy buena cámara y aquí sí que barre a la competencia. O sea, no vais a encontrar un mejor gran angular por 700 euros. No existe, no lo hay. Esto debéis tenerlo en cuenta. Luego más cositas. Tenemos un sensor monocromo, ya sabéis, para mí es algo testimonial, para hacer alguna fotografía y demás. El modo retrato no está mal, se las apaña también relativamente bien este OnePlus 9. Hablemos de la colaboración con Hasselblad. Ya os dimos la turra en el OnePlus 9. Es una colaboración a nivel de software, no hay ningún componente físico del fabricante sueco. Lo que tenemos es optimización de color, procesado de imagen, interfaz de cámara en el modo profesional con el botoncito naranja de Hasselblad, un histograma, los diales funcionan muy bien porque te genera un feedback a través del motor de vibración como si fuera un dial físico. Bueno, esa es la implementación que nos encontramos. También esa pequeña mejora que ha habido en fotografía pues podemos imaginar y debería ser por esta colaboración. Llegamos al apartado del vídeo y es que graba muy bien este OnePlus 9. Graba fantástico, tenemos vídeo 8K 30 frames, 4K 60 frames. Tenemos un modo en vídeo para el modo noche que funciona muy bien de noche, muy bien estabilizado. Ojo que han dado un paso adelante también en la grabación de vídeo
este OnePlus 9. Muy bien, la verdad que en cómputo general la fotografía del OnePlus 9 no os va a explotar la cabeza, pero otra vez, por 700 euros, ese gran angular, este apartado del vídeo, esta interfaz de cámara, estoy francamente satisfecho. Y vamos a ir finalizando. Cámara delantera, tenemos un selfie de 16 megapíxeles, sensor de Sony, IMX471 y tenemos un buen resultado, ¿eh? Tenemos un selfie, sobre todo, suele destacar siempre OnePlus con el HDR, un detalle bastante correcto. Me gusta la cámara delantera del OnePlus 9. Y poco más que contaros, chicos, vamos a ir finalizando. Apartado económico, ya os he hecho un spoiler, nada más empezar, 709 euros la versión de 8 GB y 128. Ya sabéis que hay una versión más cara que alberga más memorias, tanto RAM como de almacenamiento, pero la de partida, 709 euros, sinceramente, creo que es un precio muy razonable. Y vamos a terminar, y no voy a seleccionar puntos positivos y negativos, me voy a explicar un poco la valoración. Le vamos a poner el sello de recomendado, evidentemente. Quizá no sea la primera compra por 700 euros, pero es muy buen teléfono. Y tengo yo la duda, y no sabría deciros cuál de los dos teléfonos me parece mejor compra dentro de OnePlus. Si el 9 Pro, porque son 200 euros menos y me parece un teléfono muy equilibrado. Sé y soy consciente que muchos de vosotros diréis, oye Carlos, no ha cambiado mucho respecto al OnePlus 8T. Tenéis razón, en cierta forma, pero es que el OnePlus 8T, para mí, de todos los OnePlus que hay, para mí la compra más sensata es el 8T. Lo siento. O sea, para mí la compra cojonuda es este teléfono, que de inicio costaba 599 y lo encuentras ahora por 500 euros. Esto es una perita. O sea, el 8T me parece asombroso, ¿vale? Pero estamos hablando del OnePlus 9 y si aislamos todo eso, es un teléfono muy recomendable. ¿Qué tiene de bueno? Es un teléfono con un hardware espectacular, con una carga rápida que está muy bien, una batería digna, un diseño bastante bonito, una cámara, un angular y un vídeo, te diría que notablemente mejor de alguno de sus rivales directos, pero tiene cosillas a mejorar. Sí, tiene cosillas a mejorar. La pantalla podría ser un poquito mejor, podría tener unos marcos un poquito más aprovechados, podríamos tener más carga inalámbrica, podríamos tener certificación IP68. Ok, sí, son cosas que le podríamos pedir, pero otra vez, por 709 euros, el OnePlus 9 es una opción muy inteligente. Así que nada, chicos, muy atentos a topes de gama. Vamos a comparar este teléfono con Xiaomi, con Realme, con Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, y creo que podemos estar todos muy satisfechos, que empieza a haber alternativas fantásticas por 700, 800 euros. O sea, cada vez hay teléfonos más gama premium, de 1000 y pico, 1200, 1300, plegables, ok, pero está siendo una añada muy buena de teléfonos entre los 700 y los 800 euros. Hay alternativas fantásticas y el OnePlus 9 viene a representar un poco esto. Así que nada, chicos, muy atentos a topes de gama. Si no te has suscrito, hazlo. Si no le has dado al like, hazlo. Si no le has dado a la campanita, puedes hacerlo, me cago en la leche. Y nos vemos muy pronto aquí, en el canal de Topes de Gama. Adiós.